Bien amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos otro tema impresionante, otro plato fuerte con nuestro hermano David Restrepo desde Colombia. Ya nuestro hermano David forma parte de esta producción, muchos de ustedes lo conocen. De paso, siempre les reitero a ustedes que pasen por allí, por su canal. Yo siempre les dejo aquí en el enlace, el link, para que ustedes pasen por allí. Tiene materiales muy buenos, canciones, en fin. A veces tengo miedo de que ustedes se vayan todos para allá porque el material de él es mejor que el mío. Buenas noches, hermano David. Dios te bendiga. Hermano Santi, buenas noches. Deje el miedo, tranquilo, deje el miedo. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, hermano Santi, hoy vamos a estudiar un versículo que ha generado mucha polémica y es un poquito complicado para explicarlo, para darlo a entender. Me estoy refiriendo a Primera de Pedro 3, del 17 al 20. Ya ahorita que lo leamos, vamos a darnos cuenta por qué es de pronto complicado explicar un poquito, pero lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que vamos a ver claramente qué es lo que realmente quiere decir el texto. Correcto. Empezamos Vamos. entonces, hermano Sandy, orando. Así es. Esta vez quiero darle el privilegio para que usted ore. Bueno, empezamos entonces. Oremos, amante Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo cumpla la función en nosotros de darnos la instrucción para poder entender y comprender lo que vamos a estudiar. Amén. La bendición para el hermano Sandy, su familia y cada uno de las personas que han de escuchar este mensaje. Amén. Lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Sandy, antes de empezar con Primera de Pedro, tenga la bondad, hermano, ubíquese en Mateo capítulo 27. Vamos a hacer un ejercicio antes de entrar al estudio de Primera de Pedro. Mateo 27, y vamos a leer, hermano Sandy, léame por favor los versículos 51 y 52. Correcto. Mateo 27, 51 y 52. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bien, me detengo ahí porque quiero hacer el ejercicio para que confirmemos, comprobemos de que guiarnos por capítulos y versículos no es sabio. Estamos leyendo de la muerte de Jesús, día viernes 14 del mes de Nisan. Y el versículo 52 dice que cuando él murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Si leemos hasta ahí nomás, ¿qué día se levantaron? El viernes. Exacto. Si leemos hasta ahí, ahí se levantaron el viernes. Pero cuando leemos el versículo 53, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, el domingo, ¿sí ve cómo cambia el sentido? Sí, sí. Entonces, cuando cogemos versículos así por partes, es muy complicado. Por eso el Apocalipsis lo estudiamos por historias, por visiones, no por capítulos ni por versículos, solamente para ubicarnos. Pero nótese que cuando estudiábamos el Apocalipsis reclamaban que por qué no dábamos la cita o el versículo donde estábamos, y no, me preocupaba más estar en la visión, ¿no? Entonces Correcto. noten, si leemos hasta el 52, cualquiera dice, ah, pues se levantaron el viernes, pero lee el 53, ya se levantaron el domingo, ¿eh? Ya estuvieron 2 días más en la tumba. Entonces, este es el ejercicio que quería hacer. Ahora sí, hermano Sandy, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Y vamos a leer a partir del 17. Leamos el 18. Veamos el 18 en adelante. 18 al 20, hermano Sandy, por favor.
Del 18 en adelante, Sí, correcto. 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Gracias, hermano Santos. Este versículo es usado para justificar la inmortalidad del alma. Es más, muchas personas dicen que Jesús, cuando murió, descendió a los infiernos y por allá fue y buscó a los que en el tiempo del diluvio desobedecieron y les predicó la palabra, el mensaje de salvación. Así lo entienden, así lo dicen. Y créanme que es un poquito complicado eh, contrarrestar esa teoría por la forma en que está escrito y separado en los versículos el texto. Entonces, lo primero que quiero decirles es que en ese relato, del 18 al 21, 18 al 21, hay dos historias y no una. Hay dos historias y no una. Entonces, recordemos que los escritores de la Biblia escribieron de corrido, sin capítulos y sin versículos. Y para pasarlo a nuestro lenguaje, sin signos de puntuación. Ahí es complicado, sin signos de puntuación. Entonces, voy a leer lo que sería el primer texto, el primer mensaje que hay. Y vamos a hacer algunos pequeños cambios allí en la escritura de la Biblia porque es necesario. Dice, porque también Cristo padeció, estoy leyendo el 18, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Punto. Si quiere, hermano Sandy, póngale el punto ahí. Punto. Ahí termina el primer mensaje de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ahora, comienza otra idea, comienza otra expresión de él. La palabra cuando debería llevar mayúscula. Vamos a otra idea, ya dejamos una, ahora tomamos la otra. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, coma, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No leemos lo del paréntesis para no perdernos mucho. Pasamos a después del paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Vuelvo y repito. El primer párrafo viene desde el 18 hasta el 20, donde dice los que en otro tiempo desobedecieron. Punto. Ahí termina la idea. Ahí tiene sentido completo. No se cambia la idea de lo que él quiere enseñar. Y el otro pensamiento está a partir de la palabra cuando. Es otra historia. Y Pedro dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, coma, el bautismo que corresponde a esto nos salva, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo.
Quiero darle idea a los dos párrafos porque hablan de lo mismo. El primer párrafo habla de la resurrección de Jesucristo y qué sucedió con los espíritus encarcelados. El segundo párrafo habla de la resurrección de Jesucristo y qué sucedió con los que se salvaron en el arca, que para Pedro es un bautismo. Entonces voy a explicar el segundo párrafo y después me vuelvo al primero. El segundo párrafo dice que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto. El apóstol Pedro dice, las 8 personas que estaban dentro del arca estaban cubiertas por agua arriba y abajo. Eso para él es un bautismo. Es una inmersión. Una inmersión. Otro grupo que fue bautizado de igual manera fue el pueblo de Israel, cuando pasaron por el Mar Rojo. Las columnas de agua del mar los cubrían a ellos pues, más altas. No los taparon porque Dios no lo permitió, pero estaban sumergidos en el agua. También en la Biblia se habla del bautismo del Mar Rojo. Entonces, para Pedro, eso que ellos experimentaron allá fue un bautismo. Ese bautismo fue válido y tiene importancia y validez por la resurrección de Jesucristo. Igual que su fe y la mía. Exacto. Si Jesús no hubiese resucitado, en vano nuestra fe, sí, sería nuestra fe. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, con la resurrección de Jesús pasaron dos cosas. El primer párrafo, que ahorita lo vamos a explicar, y el segundo párrafo, que la resurrección de Jesucristo hizo válido el bautismo de Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos y las 3 esposas. Bien, vamos con el párrafo de abajo, que es el que tiene menos inconveniente. Entonces, el contexto general es que la resurrección de Jesús tuvo 2 efectos. Para Pedro le llamó la atención que tuvo 2 efectos. El primero, que ya lo vamos a ver, y el segundo, que influyó para que el bautismo de Noé y su familia fuera válido. Y si para ellos ese bautismo fue válido con la resurrección de Jesús, su bautismo y el mío también es válido por la resurrección de Jesús. Esto es profundísimo, David, porque según yo estoy entendiendo, aunque el comportamiento de Noé ante Dios fue bueno, la resurrección de Cristo es lo que hace que la justicia de Noé sea válida, porque si Jesús no resucita, hasta Noé se pierde. Eso parece un poco, pero es así. Claro, es que si Jesús no resucita, todos los humanos se pierden. Los que en 4000 años habían muerto en la fe, si Jesús no se levantaba de la tumba, era perdido. Por eso fue que el diablo aseguró tanto la tumba. La amarró, la selló, le puso guardias por todo lado, porque si se me sale de aquí, pues tengo problemas, ¿no? Bien, hermano Sandy. Entonces, el segundo párrafo yo creo que ya está claro. Es lo segundo que hizo la resurrección de Jesús. Ahora vamos al primero, que es el que tiene más inconvenientes. Ok. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahí está la muerte de Jesús, ¿cierto? Y comenzamos a analizar. Pero vivificado en espíritu. ¿Qué acontecimiento es ese? La resurrección de Jesús. Vivificado, vida, sí. La resurrección. Entonces, fue muerto en la carne, pero resucitado en espíritu, por decirlo así. Entonces, está hablando de la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó con la resurrección de Jesús en lo que él quiere mencionar? Dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, ahora resucita con un cuerpo espiritual en el cual, ¿a qué se refiere? Al cuerpo espiritual. Sí. En ese cuerpo
fue y le predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Primera conclusión, Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, pero no muerto, Yo sé que vivo. había mucho, yo sé que había mucho que cuando se ¿Ah? asustaron cuando usted comenzó a decir eso, pero no. Listo. Entonces, Jesús le predicó a los espíritus encarcelados vivo, no muerto. Cuando él se levantó de la tumba, arrancó para abajo, para arriba. Hablo del domingo 16, cuando resucitó. ¿Para dónde arrancó él? Recuerdan que el domingo 16 ascendió al cielo Sí, y volvió y bajó ese fue y día. volvió. Eso lo tocamos en un tema, Y fue y volvió. después, 40 días, se volvió a ir y no ha vuelto. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿le predicó a los espíritus encarcelados? Sí. ¿Vivo o muerto? Vivo. Ya nada que muerto. No, muerto estaba muerto. ¿Ve? Y los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. No dice cuándo desobedecieron ellos. Lo que pasa es que si le hemos seguido, diría cuando una vez esperaba en los días de Noé. Entonces dice la gente, ah, es que ellos desobedecieron en el tiempo de Noé. Habría un problema si hubiese sido así. Si Jesús hubiese ido a buscar a las almas supuestamente desobedientes en el tiempo de Noé, ¿por qué solamente a ellos? ¿No había más desobedientes en 2000 años más atrás y en 2000 años más adelante? O sea, no pudo haber buscado a Caín, por ejemplo. Exacto. El alma de Caín, eso No estaba pudo haber pensando. buscado a Nimrod, por ejemplo. No, exactamente a los del diluvio. No. Entonces, por eso ahí comienza otro texto. El problema es que las traducciones tienen eso. Entonces, simplemente él dijo, Pedro dice, él le predicó a los espíritus encarcelados que una vez desobedecieron. ¡Pum! Y eso fue cierto. Él le predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son los ángeles que fueron expulsados del cielo. Están encarcelados aquí en la tierra, ya no pueden salir para ninguna parte más. Antes tenían la posibilidad de tentar otros mundos, pero han sido encarcelados aquí. Ahora, un poquito de análisis, como nos gusta, hermano Sandy. La palabra predicar se malentiende. Así como de pronto un oyente malentendió la palabra analfabeta. Cuando yo dije que Adán era analfabeta, me cuentan que la persona se puso muy brava, que porque yo había insultado a Adán. Analfabeta no es ningún insulto. Analfabeta simplemente significa una persona que no sabe leer ni escribir, y eso no es pecado. Lo que pasa es que en nuestro español usamos algunas palabras ofensivas de manera ofensiva, cambiándole el significado. Por ejemplo, en nuestro diccionario, la palabra idiota es una palabra que no es peyorativa, que no es grosera, que no es de insulto. Un idiota es alguien falto de entendimiento. Pero como se usa la expresión idiota con rabia para ofender, Despectiva. la palabra imbécil es una palabra que significa falto de conocimiento, falto de entendimiento, sin ser grosero, sin ser problemático. Pero para ofender a alguien se le dice imbécil. ¿Eh? Entonces, este hermanito escuchó que yo le dije a Adán analfabeta y se puso bravo. ¿Sí? Y pues mandó la razón de que respetara a Adán. Me dijo la hermana que. Pero bueno, es simplemente una anécdota. Sí, pero entonces La palabra predicar, esa ¿qué persona, significa para usted, hermano Sandy? esa persona cree en los muertos porque lo mandó a usted a respetar a Adán que está muerto. Para usted, ¿qué significa la palabra predicar? Predicar, bueno, en el aspecto que uno la conoció en la iglesia, es llevar la buena nueva. ¿Habrá alguna otra forma de predicar?
Yo la voy a aprender si hay otra ahora. Bueno, hermano Sandy. A ver, hermano Sandy, por el frente de su casa, allá por la calle de su casa, ¿qué pasan vendiendo? Por Alguien aquí, en alguna carreta y ve- vende algo. verduras, muy a menudo pasan, verduras, ¿Y cilantrico, cómo dicen? ají. ¿Cómo dicen? Sí, ¿cómo lo dicen? A ver, remélalo un poquito. A ver, ¿cómo dicen? ¿Cómo anuncian la verdura? Vecina, salga que llegó la verdura. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Predicando. Está predicando. Porque es que predicar es anunciar, no más. Ese es el significado de la palabra predicar, anunciar, proclamar, no más. Lo que pasa es que se nos ha metido en la cabecita que predicar es anunciar el evangelio única y estrictamente. No, predica el que vende la verdura. Por aquí por la calle también pasan vendiendo mazamorra. ¿Verdad que es mazamorra? ¿Existe mazamorra ya o no? ¿Ese nombre No, existe o no? aquí mazamorra es una picazón en los pies. Ah, una picazón en los pies. Ah, bueno, aquí mazamorra es una preparación que se hace con maíz, Ah, bueno. ¿sí? Otra parte lo llaman peto. Entonces lo andan predicando. Cuando uno dice esto, pues, ¿cómo así que eso es predicar? Eso es predicar. O sea que predicar no siempre está relacionado con llevar el evangelio. No, 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 no. Yo de niño recuerdo mucho que pasaba un señor comprando chatarra. Allá chatarra debe ser lo mismo que aquí. Cosas viejas, cosas malas. Él andaba predicando eso. Predicar es anunciar. Entonces, hermano Sandy, predicar es anunciar no siempre la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. Se predica la venta de verdura. Se predica cualquier anuncio que se haga para vender a alguien. Bueno, aquí tengo, Entonces, David, aquí tengo en pantalla y sí, se lo voy a anexar al video para que vean que no inventando. Aquí tengo en pantalla un diccionario, me fui rápido para confirmar. ¿qué dice ahí? Dice aquí, publicar algo, ¿Ya? anunciar una mercancía. ¿Ya? Y tiene como cinco más sinónimos que tienen que ver Eso. con lo que está diciendo. ¿Sí ve que Restrepo no está inventando? Entonces, para nosotros decir, no, es que se fue a predicar, fue que se fue a hablar de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no, predicar en el sentido estricto de la palabra es anunciar algo. Ahora viene la pregunta, ¿qué fue lo que le anunció Jesús a los espíritus encarcelados? Cuando que ya él había obtenido la victoria. Ah, no fue a darle los estudios de la fe de Jesús. No, y no voy a decirles, venga, venga, estudiemos la Biblia a ver si los puedo volver a llevar al cielo. No, De hecho, señor. de hecho, para ellos, para los demonios, no fueron buenas nuevas, fueron malas nuevas, Ah, porque ya Jesús había vencido. ¿ve? Entonces, lo que él sí les predicó. ¿Y qué fue lo que les anunció? Señores, aquí estoy. Mírenme. Me crucificaron, me enterraron. Aquí estoy. ¿Sí? Colosenses 2:15 dice que los expuso públicamente. Sí, los hizo quedar mal públicamente. ¿Sí? Una explicacióncita aquí, David, para que ahorita no nos apedreen. ¿Dónde fue y le predicó? Porque mucha gente cree que él descendió a los infiernos y ahí ya entraríamos en otro detalle porque hay gente que cree que el Pero es infierno está que el debajo de la tierra. versículo para nada habla de infierno. Exacto. Eso se lo inventó la gente, ¿cierto? Pero él dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Como ellos asumen que los espíritus encarcelados están en el infierno, ellos dicen que Jesús fue, pero aquí dice que fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Por eso le pregunté, ¿para dónde arrancó Jesús cuando salió de la tumba? Para arriba, a presentarse ante el Padre. ¿Y a quién se encontró en el aire? ¿Dónde están los espíritus encarcelados? En el aire. Y Según, cuando salió de la tumba, salieron huyendo porque un solo ángel los espantó. según Efesios Entonces 6:12, según Efesios 6:12 dice que es en el aire que está. les dijo, miren, aquí estoy vivo. No pudieron. Después, la batalla en el cielo, ¿se acuerda, hermano Sandy? Sí. ¿Qué les diría a Jesús? Miren, no solo no pudieron conmigo, miren los que llevo.
Eso fue lo que Jesús anunció, lo que Jesús predicó. No era ningún estudio bíblico ni ninguna conferencias para este pueblo especial a ver si me lo llevo. No, señor. Predicar, él anunció su triunfo. Como decimos, les pasó por la cara Sí, las primicias, los frutos que llevaba. Ya era tiempo, ¿cierto? Tanto que le hicieron, ahora sería bueno que él sacara, por decir algo así, pecho. Le dicen, miren, aquí triunfamos, sin mentiras, sin nada, aquí triunfamos y miren lo que llevo, qué gran ramillete llevo para el cielo. Una gran multitud. Entonces, hermanos Andy, Jesús sí le predicó a los espíritus encarcelados, claro que sí, pero les anunció fue su triunfo, les anunció la derrota de ellos, que sintieran vergüenza porque no habían sido capaces de nada. Creyeron que habían ganado, pero no fue así. Entonces, primera de Pedro 3, del 18 al 21, tiene dos historias, dos relatos de lo que sucedió por la resurrección de Jesús. Primero, Jesús resucitó y le predicó a los espíritus encarcelados, les demostró su triunfo, eso fue lo que les anunció. Y aparte de eso, Pedro dice que el bautismo de Noé y su familia también fue válido por la resurrección de Jesús. Y de ahí se desprenden más, el bautismo del Mar Rojo, el bautismo suyo y mío, y el bautismo de cada persona que acepta a Cristo como Salvador personal. ¿Bien? tremendo. Entonces, mire, hermano Sandy. Entonces aquí yo veo dos enseñanzas y vuelvo y reitero, tienen sentido, porque es con la resurrección de Cristo cuando ante el universo se da por sentado su triunfo. Por eso Pablo dice, en vano es nuestra fe, si no resucitó. Y claro, el bautismo de Noé y su familia se refiere a que la salvación de ellos no fue ni siquiera un escape del diluvio, sino fue por la resurrección de Cristo. Ahí toma sentido el pasaje. El sacrificio de Abel, ¿qué lo hace válido? La resurrección de Jesús. Sí. La vida de Abraham, su sacrificio, todo. La resurrección de Jesús. Entonces, a Pedro le importaba mencionar esas dos cosas respecto a la resurrección de Jesús. Entonces, en ningún momento Jesús fue por allá a los infiernos a buscar nada, ¿cierto? Y aquí quiero cerrar con un principio de interpretación bíblico que nos enseña que cuando un versículo va en contra de un principio establecido, pongamos en duda el versículo y no el principio. Este versículo iba en contra de la mortalidad del alma. Entonces no digamos, ay no, si debe ser que el alma es inmortal. No, pongamos en duda lo que se está entendiendo. Y al estudiarlo, el Espíritu Santo nos va a mostrar que realmente es lo que tenemos. ¿Bien? Claro, y a quien se aplica el pasaje hasta ahora, ellos van a ser mortales cuando se le dé su paga final, pero a quien estamos aplicando el pasaje es a los espíritus de los aires, que hasta ahora ellos no mueren. Sí, entonces, hermano, los que quieren justificar la inmortalidad del alma usan el texto como lo leen ahí y como se escribió. Mire que esta vez fuimos un poquito más explícitos. Esta vez hasta cambiamos unas puntuaciones que son necesarias, porque los que traducen no tienen contexto y a lo mejor creen en la inmortalidad del alma, entonces lo vieron cuerdo, ¿cierto? ¿Sabe, David, por qué yo me identifico con usted? Yo recibí una escuela laica de un pastor llamado Luis Bonilla, y yo recuerdo como ahora que él nos decía eso, que los puntos gramaticales tienen mucho que ver con la interpretación del pasaje, y eso es cierto, y ahora que usted lo menciona, me recuerdo de eso. Entonces yo espero que los hermanos tomen nota de esto, dónde deben ser los cambios para que puedan ver bien la diferencia de los dos pasajes. Y ya con los dos pasajes no hay ningún problema. Alguno va a decir, uy, el hermano está cambiando la Biblia. No. ¿Está reinterpretando? No. Estoy aplicando principios de interpretación bíblica que son válidos. Cuando usted encuentra un versículo, por ejemplo,
de todo lo que se vende en la carnicería, compre, coma y, por decir algo, no pregunte. Exacto. Ese versículo aparentemente va en contra del principio: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay carnes que no debes consumir, y ojalá no consumas carne. Entonces, no pongamos en duda el principio, sino el versículo. Y cuando miramos el contexto, sabemos de qué está hablando. De eso hablamos en otra oportunidad. Sí, hay gente que no tiene una mente muy abierta y quieren tomar el versículo así, como endiosar el versículo, y no entienden que el versículo tiene errores. Eso se oye un poco raro. Sí, y por eso es bueno tener varias versiones bíblicas, Sí. varias versiones bíblicas. Y hoy con la tecnología, hermano, tenemos mucha ventaja en eso. Hay muchos hermanos ya estudiando, me preguntan mucho por el WhatsApp, estamos estudiando y me dicen, hermano, no habíamos visto la forma de estudiar de esa manera. Bueno, gracias a Dios podemos estudiar la Biblia de esa manera, porque siempre tenemos unos parámetros quietos allí, estándares, y así no es. Entonces, hermano, resumimos el tema de esta hora, hermano Sandy. Okay. Primera de Pedro 3, 18 al 21, dos historias, dos relatos, dos conclusiones de lo que produjo e hizo la resurrección de Jesús. Predicarle a los espíritus encarcelados, que son los ángeles caídos, el triunfo en la cruz. Y por la resurrección de Jesús fue válido el bautismo de Noé, el bautismo del Mar Rojo y su bautismo y el mío. Amén. Creo que ahí está concluido el tema de esta hora, hermanos. Aquí dice, más claro de ahí no canta un gallo. Vamos a orar. En este momento voy a orar yo. Querido Dios, gracias por la comprensión de tu palabra. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia, tú permites que siervos como el hermano David nos expliquen, Señor, estos puntos tan importantes para la buena interpretación y comprensión de las Sagradas Escrituras. Además, gracias te damos porque la resurrección de nuestro amado Jesús logró estos dos eventos. Señor, demostrar ante los ángeles caídos su triunfo por la resurrección y que la vida de Noé y su familia sean válidas por la justicia de Cristo que fue lograda en la resurrección. Gracias, bendice a todos los que vayan a ver y continúa con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano David, un placer como siempre, muy sustancial, corto, pero muy comprensivo. Así que pase feliz noche a los que están viendo. Esperamos como siempre sus comentarios y recuerden, si quieren algún tema en particular que el hermano David toque adjunto de un servidor, pídalo ahí en la caja de comentarios. Pasen todo feliz resto de la noche, de la tarde o del día, dependiendo del país. Bye.